Nosotros llamamos Guarani Rover y es una propiedad colectiva.
profesores. Ella está la profesora de vida, también que llegó, que ella es de África, que acaba de sumarse al grupo. Y también quiero agradecer acá al amigo, a nuestro amigo que es Otavio, que vino también a acompañarnos esta mañana acá. Bueno, con esta presentación para ustedes, queremos rendirle este homenaje. Es sencillo, es un testimonio que se plasma en un diploma en cualquier nosotros creemos que sin la ayuda de personas como ustedes, el Guaraní no hubiera estado donde está. Porque gracias a la promoción que ustedes le dan a Guaraní, los espacios que ustedes le brindan, es que el Guaraní también está donde está. Nosotros podemos hacer muchas cosas, pero si no se dan a conocer, es como si fuera que queda acá en casa. Les pido gracias a todos ustedes que llegamos a la circunstancia que hoy tenemos Guaraní muy fortalecido. Les cuento que en este momento, para el 10 de noviembre, se va a presentar como un producto acá del Ateneo de la Facultad de Politécnica, de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, el Aguaratatá, el famoso navegador Firefox, pero en versión Android para celulares. Y en este momento empezamos la traducción del famoso LibreOffice, que tiene 102.000 palabras para ser traducidas. En este proyecto que se llama Aguaratatá, se tradujeron 47.000 vocablos. Y el Aguaratatá funciona totalmente en Guaraní, de comienzo a fin. Para nosotros es un gran desafío, y dentro de eso que tenemos, por una parte, está seguir trabajando en el campo virtual, y por el otro lado, seguir formando docentes, ¿verdad? Nosotros entendemos que cuando más personas están preparadas, mejor se puede hacer el trabajo. Muchas veces la gente dice Cuba, dice amor, pero no tienen los conocimientos suficientes para discutir y decir la importancia de la enseñanza oral. Vea que dice amor, que dice acá, doña Eduardo, ahora que dice que dedica lo que lleve, Guaraní, en la casa de ustedes, así como de todo lo que nos dedicamos a la promoción de Guaraní. Voy a pedirle en este caso primeramente a nuestra vicedirectora, la Zona, que pueda pasar a hacer este primer testimonio de reconocimiento. Se llama el diploma Amigo Solidario en el idioma guaraní, y es la máxima distinción que nos da la institución europea, nuestra condecoración mayor. Entonces, yo pedí en este caso a la Suma, y yo pedí muy especialmente a Luis Caballero, porque también hacemos el introductorio, y puede en este caso pasar a entregarle a Benito el primer testimonio. Y acá le vamos a grabar también a Benito este momento, este testimonio tan importante. Waktu biasa sama beliau dia nak opinion kita ini
y se hace. Entonces, queremos testimoniarle con esto. Quiero pedirle ahora a Porfirio Rego que se haga cargo de esta distinción para Amanda Beatriz Pedroso Sigris. Yo que tanto acá en el nombre, me llama y sobre ti lo puedo. Me traigo así, Amanda Beatriz Pedroso, diario última hora, Coplan, Papúa, atendido de verme de agricultura guaraní, en Buena Hoja, de Galera, como en de la cultura de guaraní, ya hay son varios, pero para ver, llegan a algunos de guaraní de Cupac, de manera de poder usar. Muchísimas gracias, sobre todo por el afecto y el cariño. Y al contrario, a mí me parece primero que está por delante, muy por delante del español. Nosotros, muchos de los que por ahí no hablan muy bien el guaraní, pero tenemos en el alma, ¿verdad? Y nosotros le tenemos, por supuesto, como paraguayos, un afecto enorme, y sobre todo en este momento en que hay tantos problemas de nuestros hermanos nativos que les están sacando tierra, ¿verdad? Que yo siempre les digo a David y que él está muy preocupado también por eso, ¿verdad? Entonces yo creo que más que nunca valoramos nuestra sangre, nuestro idioma y nuestra tierra paraguaya. Muchas gracias. Tanto
alteración que voy a hacer de Yuyo Caco cuando hablamos para mí lamentablemente, ¿verdad? Pero ese concepto, por suerte, yo creo que ya está superado y tenemos que ir colaborando con nuestro granito de arena, todo lo que podamos para que así siempre sea. Yo no creo realmente merecer nada de esto, pero de todos modos me hace muy feliz y sobre todo estar acá con todos ustedes que son mis amigos. Yo les considero así, les quiero mucho. Gracias. Gracias a Tenemos de la Agricultura Guaraní, en la persona de su presidente, el querido amigo, hermano David Galeano. Como dijo Amanda, este homenaje, busqué la palabra en el diccionario de Padre Guas, y era una palabra extraña. Yo decía que ella y había sido, estaba en el buen camino afortunadamente, ¿verdad? Yo pensaba decir también yo por simplemente, ¿verdad? Y merecido realmente por nosotros, que consideramos simplemente los humildes obreros en la defensa, la promoción, la difusión del idioma guaraní en nuestra responsabilidad de comunicadores sociales. Y lo acepto en recordación y homenaje también a nuestro maestro, el grande Pedro Boliviense, a quien lo recordamos hoy. ¿Y quién diría que yo podría estar esta mañana frente a ustedes cuando estaba empezando a delinear la pequeña cosa del periodismo que ya te veía Amanda, también aquí en la calle Humanidad, Miguel Ángel, de Moncho Azuaga y allá, curando poesías en guaraní, Sucibercado, Mario Lunales, también de esa prodigiosa generación del taller Manuel Guerrero que tanto hicieron por nuestra cultura, nuestro idioma también castellano y guaraní. Y yo quiero retribuirles este homenaje con un yocoy, también un regalo, tratando de recordar un poema del para mí el más grande y el papá en nuestro idioma que existió en Paraguay, el poeta pacarayense Teodoro Salvador. Así que acá, amigo, por favor, hace tan Paraguay, pensai de Paraguay, remimbi de Yayaipá, angato de Guay, mamón de Sai, mocoy de Yaguá, Haikatuco Cubaná, que Cubase Paraguay, y antes va a regresar, hombre pero, a pero novedoso, así pequeñas, y va a recordar, cobrete y invitación, aumento del corazón, cometa y pico de paz, más mal de ver interés, anda lo que tú, topa mí, te llevo un ñora y no, a poca de. Hay no te voy a ver de salir pero de aquí y amo el cuerpo y por qué conmigo hace el Paraguay y con peso de verdad que me puede empujar de defensa del país es pona esa mujer de los jóvenes sanos tu país de clasedad hace el Paraguay.
Francisco Martín Barrio, misionero, diciamo in seguito di santo. Ah, voy a ver que Narciso es tu hermano, yo porque y aquí deja de mirar. Hey, quando mi sa a questo regno il buona e deve essere mai non puoi aprire dove quindi quindi questa una tegna di ora per o va e va solo se mi appoggia in tegna di appoggia di ai saloni di tegna di guarda dire che vai in moda perché niente sai ma te para vai qui sa quella deve appena o pasamos de como tema de la mujer de niño que apela de fuéramos de cabeza con la de que y es porque quiero que podemos caballar de ser cada vez sobre de ni tan o por la mujer de la 66 va igual suerte o sea dando el que va ayer fue a la buena seguimos en padre pues nacer en la fe da igual de cosero y Cuba que jaben y no ya pesaba que mi amante y añero a ti hoy se que yo capaz ay se muy amor yo pero que ay ninde hace a mi tengo y bebé se pongo y bebé y cambare y hoy tengo cosa no yo oa tu pai me sai sa que hoy oa tengo oa pues va con el corazón o pues lleva fama a que sapa y ahí tengo pero hay el nombre tu pai mi Recuerden, José Vivian, Cacuá, Apo, Ajecera,